Buenas tardes, yo soy Patricia García, en este momento estoy coordinando el grupo de restitución de la Superintendencia Delegada de Tierras. Dado el tiempo tan cortito que tenemos, vamos a hacer una especie como de repasito por las etapas del proceso de restitución para detenernos un poquito en qué situaciones podemos entrar a actuar los notarios, las oficinas de registro y la Superintendencia de Notario y Registro a través de la Delegada de Tierras. Hay algunos aspectos de la restitución que yo pienso que es bueno que lo tengamos en cuenta en la medida en que cubren la finalidad que tiene la misma Ley 1448, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La Ley de Víctimas refiere que la restitución en principio debe ser jurídica, o sea, la resolución final de la restitución, la función principal tiene un aspecto muy jurídico y que debe hacerse jurídicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio debe procurarse a que la restitución sea integral y que se restituya el inmueble que fue objeto de desplazamiento y solo de manera subsidiaria, y en caso de que no pueda darse la restitución jurídica, procedería en su orden la restitución por equivalente, o sea, no se le puede devolver, señor desplazado, este predio porque su vida corre peligro o la de su familia, pero en su defecto le vamos a dar este que está acá, que tiene similares características al que usted tenía. Y solamente en última instancia y en caso de no proceder la restitución jurídica o la restitución por equivalente, procedería la restitución por compensación, que hace referencia a un aspecto monetario solamente. Entonces no se pudo devolverle el inmueble que usted tenía, miremos a ver si le podemos devolver un equivalente o en última instancia le indemnizamos en dinero el inmueble que usted tenía. Hay la ley de restitución de tierras tiene una serie de principios que la rigen, pero hay dos que nos tocan directamente tanto a las oficinas de registro como a las notarías. Estos dos principios son el de seguridad jurídica y el de prevención. Seguridad jurídica en la medida en que la ley nos está diciendo que no solamente debe restituírsele al desplazado los derechos que él tenía en el momento del desplazamiento, sino que el Estado debe procurar a formalizarle esos derechos, de tal manera que, tal como sucede en nuestro país, hay un porcentaje muy grande de derechos incompletos, o sea que están en falsa tradición. Entonces la ley le está diciendo a los señores jueces: ustedes tienen no solamente que restituirle al desplazado lo que ellos tenían en el momento del desplazamiento, sino también deben procurar por formalizarles sus derechos. ¿Cómo? A través de declaraciones de pertenencia o a través de adjudicaciones. O en el caso en que se trate de derechos sucesorales, tendrán que adelantarse las respectivas sucesiones. Y desde el punto de vista del principio de la prevención, la ley nos refiere que deben crearse una serie de medidas que no solo protejan al desplazado con anterioridad, como lo refería la doctora Patricia Palma antes, para que no se le vulneren sus derechos, sino durante el proceso de restitución y con posterioridad a ese proceso de restitución. La ley 1448 enmarca la reparación de las víctimas a través de tres conceptos. El primero de ellos es el de protección, el segundo de restitución y el tercero de formalización de los derechos.
Vamos a tratar de enfocarnos un poquito acá nada más en la parte de restitución por el tiempo corto que tenemos. ¿Cómo se surte el proceso de restitución? Conforme la Ley 1448 y los decretos reglamentarios, especialmente el decreto 4829 del 2011, que es el que regula el proceso que debe adelantarse ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, refieren que hay una solicitud del interesado para que se le inicie el proceso de restitución. Dentro de esta parte administrativa hay unos análisis previos. Dentro de ese análisis previo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras debe entrar a recaudar la mayor información posible que le permitan determinar si la persona que está solicitando la restitución efectivamente tiene derecho a ella, y le deben también permitir la información que ellos recauden determinar la ubicación física del inmueble, y de tal manera que se le pase ya al juez la documentación y la ubicación exacta del predio que se está solicitando en restitución. Dentro de estos análisis previos, la unidad es posible que nos oficie a las notarías solicitándonos documentos que reposan en sus archivos, y es posible también que nos oficien a las oficinas de registro consultándonos índices de propietarios, porque en la mayoría de los casos las personas abandonan los predios o abandonaron sus predios, pero ellos no cuentan con matrícula inmobiliaria, ellos no pueden ni siquiera decir físicamente dónde está el predio. Entonces, toda esta información tiene que recaudarse durante esta etapa previa. En esta etapa previa es posible, reitero, que nos soliciten información y nos soliciten documentos tanto a las notarías como a las oficinas de registro. De igual manera, en esta etapa previa, también es posible que nos soliciten a la delegada de tierras que elaboremos estudios de títulos de los inmuebles que ellos ya tengan identificados. Es importante que atendamos de manera inmediata estas solicitudes de la unidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen términos muy cortos para ir de una etapa a otra. Y la misma ley consagra como una falta gravísima el incumplimiento de cualquier entidad del Estado que tenga que ver con la restitución, el incumplimiento en aportar la información o en no tratar de esquivar los aspectos meramente formales que impidan darles información a la unidad o a los jueces o magistrados de restitución. Entonces, no echemos en saco roto que tenemos que atender de manera inmediata las solicitudes que nos hagan dentro de los procesos de restitución. Una vez termina el análisis previo y la unidad territorial respectiva tiene certeza que la persona, o no tiene certeza, tiene indicios de que la persona efectivamente pudo haber sido desplazada por la violencia y tiene la identificación física del inmueble. La identificación física del inmueble no necesariamente lleva a que tenga que tener una matrícula inmobiliaria, simplemente a que la unidad tiene que saber en qué sitio está ubicado el inmueble que están solicitando en restitución. Una vez tenga esto determinado, la unidad administrativa de restitución de tierras territorial correspondiente profiere una resolución que debe ser motivada, a través de la cual ordena el inicio formal del estudio de la solicitud. En esta resolución se puede presentar dos situaciones: que el folio de matrícula tenga abierto, que el predio, tenga abierta matrícula inmobiliaria. En ese caso, la unidad nos va a ordenar que protejamos jurídicamente el inmueble. Para tales efectos, la superintendencia creó un código de naturaleza jurídica para inscribir las protecciones jurídicas que ordenan las unidades. Este código es el 0482
y tiene efectos publicitarios solamente, no deja el inmueble por fuera de comercio. Tiene los mismos efectos que puede tener una descripción de demanda. Bueno, la otra situación que se nos puede presentar es que el predio no tenga matrícula inmobiliaria abierta. ¿Por qué no puede tener matrícula? Porque de pronto nunca se han hecho transacciones en registro que estén inscritas o porque las que estén en los libros de antiguo sistema. Dentro de esta posibilidad que no tenga matrícula inmobiliaria, la unidad nos puede ordenar que abramos matrícula inmobiliaria para ese predio a nombre de la Nación. ¿Cómo se está inscribiendo? Nación, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, y para ello creamos también un código especial para este tipo de órdenes, que es el 0934. La superintendencia lo catalogó como identificación de inmuebles en proceso de restitución, que es probable que a ustedes les empiece a llegar certificados abiertos de esa manera. Entonces, referíamos hace un ratito que en aquellos casos en los que no tenga matrícula inmobiliaria, de pronto la situación más fácil es cuando no tiene ningún antecedente registral, porque se abre el folio y como anotación segunda se le inscribiría la protección jurídica, que reitero tiene efectos publicitarios. El problema se nos presenta especialmente a nivel de registro, cuando el folio de una parte, bueno, ahí no sería tanto, porque cuando tiene antecedente registral tendríamos que mirar si el antecedente registral es de pleno dominio, lo abriríamos de manera oficiosa en la oficina y le incluiríamos como última anotación la protección jurídica. O si tiene antecedente de falsa tradición, abrimos el folio con la orden de la unidad y en la complementación le incluimos, para efecto de que el juez pueda saber todo el recorrido registral que tiene el inmueble, entonces en la complementación le incluimos los datos que aparezcan en los libros de antiguo sistema. El problema que estamos teniendo es que en algunos casos no es el mismo inmueble con toda exactitud que está en registro, sino que el inmueble que está siendo solicitado en restitución tiene un pedacito en falsa tradición y tiene su matrícula abierta, otro pedacito que es un baldío y otro pedacito que está con pleno dominio. No es un inmueble exacto registralmente. ¿Qué les estamos diciendo nosotros en las oficinas que hagan? Que inscriban la protección jurídica sobre el predio que está con falsa tradición y sobre los predios que están con pleno dominio y que le abran matrícula inmobiliaria al pedacito que está como baldío con fundamento en la ley 1448 y sobre él de igual manera le inscriban la protección jurídica. Bueno, una vez se surte la etapa probatoria, viene la decisión de la unidad. ¿Qué nos puede decir la unidad a las oficinas de registro? Cancelen la medida de protección jurídica e inscriban o no procede la inscripción en el registro de tierras abandonadas. Para tales efectos, la superintendencia creó un código de naturaleza jurídica para hacer las cancelaciones de esa medida de protección jurídica. El código es el 0846 y si nos ordena que se ingrese el predio al registro de tierras despojadas, también vamos a encontrar un código independiente que identifique este acto, es el código 0933. Bueno, la otra etapa que se surte dentro del proceso de restitución, ya surtimos la etapa administrativa, vamos con la parte judicial. Una vez el predio sea ingresado al registro de tierras despojadas, presuntamente despojadas, inicia la etapa judicial
inicia con una demanda que puede presentar el interesado o lo puede presentar directamente la unidad, y el juez tiene que pronunciarse sobre la admisión de esa demanda mediante un auto. En ese auto hay 3 aspectos que se relacionan con las oficinas de registro y se relacionan con las notarías. En el auto de admisión, la ley determina que el juez debe pronunciarse sobre la orden de inscribir esa solicitud en el registro inmobiliario. A nuestro juicio, esa inscripción tiene efectos publicitarios, tendría los mismos efectos de una inscripción de demanda. En el literal B, la norma nos establece que, además de eso, el juez debe ordenar la sustracción provisional del comercio del bien hasta la ejecutoria del fallo. Ahí sí tendría los mismos efectos de un embargo, dejaría el inmueble por fuera de comercio, no podríamos realizar ninguna transacción sobre el bien. Y una tercera orden que debe tener el auto admisorio de la demanda nos afecta directamente a las notarías y es la de la suspensión de procesos, porque la norma específicamente refiere la suspensión de procesos también en las notarías, no solamente de procesos judiciales, de los procesos en donde se transfiera el derecho de dominio del inmueble. Ya nos están llegando órdenes judiciales en las que nos solicitan que les comuniquemos a los señores notarios que se presenta la suspensión provisional de la disposición de ese inmueble porque está en trámite un proceso de restitución. Entonces, aquí esta figura compagina mucho con la de acumulación procesal a que hace referencia a la misma ley 1448. Señor. No, lo que estamos haciendo en este momento es solicitarle a la delegada de notariado que a través de circular les comuniquen a ustedes, y no es precisamente en el link de tierras, pero sí están subiendo a la página de la superintendencia las circulares en donde se les está comunicando a ustedes que un determinado inmueble está dentro de proceso de restitución y que un juez especializado en restitución de tierras está ordenando que se suspenda el poder dispositivo sobre ese inmueble. La idea, como lo comentaba la doctora Patricia Palma, es crear un programa o crear un sistema que nos permita, no se ha definido aún con la doctora. El doctor Jairo Mesa, delegado de tierras, que para protección y para información de ustedes, con el área de informática de la superintendencia vamos a crear un mecanismo que les permita a ustedes acceder a esa información. ¿De acuerdo? La idea de ese programa es que se haga un solo programa, que no tengamos que hacer un aplicativo en donde le muestre a ustedes qué predios están con protección individual y colectivo, otro aplicativo que nos indique qué predios están solicitados en proceso de restitución, sino uno solo, en donde ustedes incluyan el número de matrícula inmobiliaria de todas las oficinas del país en la medida en que el sistema lo permita, y que el sistema les muestre a ustedes qué tipo de afectaciones tiene ese predio, es decir, si está afectado con medida de protección individual, si está afectado con medida de protección colectiva o si está adelantándose sobre él un proceso de restitución. Una vez se surta toda la etapa judicial, vendría el fallo, y la ley 1448 nos refiere que este fallo debe definir todas las situaciones que hayan sido planteadas durante el proceso de restitución. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el juez debe determinarlos
si la situación de desplazamiento se presentó en el año 1991 y a partir de allí empezaron a hacerse una serie de transferencias de derecho de dominio que se originaron con ocasión del desplazamiento, muy seguramente nos va a ordenar que tenemos que dejar sin efecto esas anotaciones y de pronto escrituras que se otorgaron en donde estaba viciada la voluntad de la persona que fue desplazada. Entonces, seguramente vamos a tener órdenes judiciales en donde nos van a ordenar que cancelemos escrituras públicas o en donde nos van a ordenar a las oficinas de registro que cancelemos inscripciones. De igual manera, en el fallo del juez, si la persona no tiene pleno dominio, la ley le está diciendo que tiene que ordenar a quien corresponda que se hagan los trámites necesarios para que le formalicen los derechos que esta persona tiene. Y de hecho, eso ya se está dando así. Solamente ha salido un fallo en proceso de restitución, que fue el fallo de Mampuján, que lo expidió el juzgado segundo especializado en restitución de tierras del Carmen de Bolívar, el 16 de octubre de este año, y en ese fallo el juez está ordenando que el INCODER tiene que formalizar, porque todo Mampuján está en falsa, las personas no tienen adjudicado nada. Entonces, les está ordenando, son baldíos, entonces les está ordenando que tienen que formalizarle los derechos a 14 de las 16 personas que están refiriendo en el fallo. Dos de sus solicitudes no tuvieron éxito porque no estaba individualizado el predio, no se pudo individualizar dentro del proceso de restitución. Y de ese fallo hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que en el artículo 12º nos está requiriendo a las entidades del Estado que tenemos que ver con los procesos de restitución para que atendamos de manera inmediata y tratemos de salvar situaciones que sean meramente formales y que atendamos de manera inmediata todos los requerimientos que se hagan dentro de los procesos de restitución, recordándonos la gravedad que tiene no atender esas solicitudes. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta para que no tengamos después inconvenientes. Después, con posterioridad al fallo, la ley también consagra una protección a esa restitución, y es que es ineficaz cualquier negociación entre vivos dentro de los 2 años siguientes si no se hace con autorización judicial, salvo para garantizar créditos con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Aquí no sé hasta qué punto, así no se pronuncia el juez sobre esta prohibición, es una disposición legal. Pienso yo, y tenemos que acatarla, independientemente de que el juez no nos diga o nos diga en el fallo, este inmueble queda durante los 2 años siguientes fuera de comercio, tenemos que acatar esa disposición. O sea que tenemos que estar muy, muy pendientes de aquellos predios que han sido objeto de restitución, no efectuar, no otorgar ninguna escritura de transferencia sobre ellos, porque la misma ley nos lo está prohibiendo. Y no sucede lo mismo como en el auto admisorio de la demanda, que ahí sí nos está diciendo que el auto admisorio tiene que ordenar la suspensión del poder dispositivo del inmueble y de los procesos. Acá no, acá la ley dice que se le protege el inmueble con 2 años posteriores a la restitución. Entonces, así no lo ordenen, consideramos que sería prudente que no. Señor, va implícito que nos toca tener, está en la ley y nos toca acatarlo, que no podemos hacer ninguna transferencia, y de aquí cobra especial importancia el programa que tiene que crearse para que ustedes lo puedan consultar. La forma como nos están llegando esos oficios ordenándonos la suspensión de todo proceso en las notarías es la que estamos viendo en la pantalla, de pronto para que ustedes se familiaricen un poquito con ellas. Bueno, en el transcurso de lo que llevamos trabajando con la ley de restitución,
En la delegada de registro se han hecho estudios de títulos en las regiones de Valledupar, Cúcuta, Aguachica, Villavicencio, Chaparral, Cartagena, Tuluá, Pasto, Montería y Córdoba. Se han hecho aproximadamente 1.231 estudios de títulos y de solicitudes de suspensión de procesos. Esto me preocupa un poquito porque deberían las cifras coincidir y no es así. Hay muy poquitas. En Cúcuta hemos tenido 2 solicitudes, en Valledupar 14, en Cincelejos 4, en Pasto 21 y en el Carmen de Bolívar 1. Si observan ustedes, no hay proporcionalidad entre la cantidad de procesos que se han iniciado de restitución con la cantidad de solicitudes de suspensión de procesos. Deberían de estar iguales o ser unas cifras muy similares. Sí, claro, también es el hecho que de pronto están alguna parte de ellos todavía en la etapa administrativa, no todos están en etapa judicial aún, pero de todas formas las cifras sí difieren bastante y a mí me preocupa mucho esta situación que de pronto los jueces no nos estén comunicando a nosotros que se suspendan los procesos y de esta manera nosotros no tenemos conocimiento. Es reiterarles un poquito a ustedes que tengan especial cuidado en atender de manera inmediata esas solicitudes por la misma gravedad que establece la norma, que es falta gravísima, que es causal de destitución. Entonces, procuremos, lo mismo le estamos diciendo en las oficinas de registro, procuremos evacuar estas solicitudes que les hagan tanto la unidad como los jueces de restitución o los magistrados en restitución de manera inmediata. Normalmente nos dan 10 días hábiles para que lo hagamos, pero procuremos hacerlo inmediatamente por cualquier situación que se nos presente y evitémonos de pronto tener conflictos con un proceso que todo el mundo le tiene los ojos puestos encima, que todo el mundo está pendiente de lo que pasa con él, de los resultados, para que no quedemos como si estuviéramos entorpeciendo las políticas del gobierno en cuanto a los programas de restitución. Bueno, muchísimas gracias.